Y comenzamos rápidamente con nuestra primera entrevista del día. Ya me encuentro en compañía de Edward Olazábal, él es representante de Indecopy. Bienvenido Entre Gente, Edward. ¿Cómo estás? ¿Primera vez? Sí, muy contento de estar acá brindando información a la ciudadanía de los temas que nosotros damos a conocer, ¿no? Y de las funciones que nos corresponden. En esta ocasión vamos a hablar sobre llamadas no autorizadas. Esto es muy común, ¿no, Edward? Correcto, sí. ¿A quién no lo han llamado de un banco cuando estamos en el mejor momento del trabajo, estamos lo más concentrados posibles y nos llega una llamada de una tarjeta de crédito o de un seguro o de un producto X que no lo queremos o no lo necesitamos, ¿no? Sí, de un operador telefónico, que también es muy común, y en diferentes aspectos que hasta cierto punto está afectando y incomoda al usuario, ¿no? ¿Qué medidas podríamos tomar ante estas llamadas persistentes que en definitiva se generan ya un pesar por parte de los clientes? Correcto. El Indecopy es la Autoridad Nacional de Consumo que se encarga de poder fiscalizar este tipo de llamadas que muchas veces hasta se convierten en un acoso para un ciudadano, para un consumidor, ¿no? Cuando no quiere adquirir un producto y de manera insistente nos vienen llamando y insistiendo, y muchas veces algunos consumidores aceptan ello gracias a esa insistencia que no es correcta, es indebida. El Indecopy tiene un procedimiento de reclamos, ¿no? Lo que necesitaríamos para este reclamo es que el consumidor recabe alguna prueba. Podría ser grabar la llamada o podría ser tener a la mano de repente algún compañero o algún familiar que nos pueda grabar esa llamada para poder evidenciar claramente que nos están llamando de manera indebida. Ahora, tenemos también un medio de información a través de WhatsApp, que de repente te lo puedo dejar al final, el número, para que los consumidores puedan informar al Indecopy de estas llamadas insistentes que muchas veces no podemos grabar y no tenemos evidencias de estas. El Indecopy de oficio podría sancionar a la empresa que está llamando indebidamente. Suele pasar que cuando uno hace trámites con estas empresas, en la primera instancia uno acepta que le pueda llegar promociones de diferentes productos, pero y nosotros estamos otorgando que sí, estamos aceptando que nos llegue la publicidad, pero cuando ya es excesiva, ¿cómo podemos hacer nosotros para decir hasta aquí nomás, ya no lo deseo? Correcto. Así como el consumidor tiene el derecho de poder otorgar su autorización para que puedan brindarle publicidad, también podemos revocar esta autorización. Podríamos solicitar al proveedor que nos dejen de llamar, tendría que ser por la misma vía por la que hemos autorizado. Si hemos ido ante un proveedor y hemos firmado un contrato y un formato donde hemos autorizado el uso de repente de nuestra información para recibir promociones, llamadas, etcétera, podríamos ir también e informarles por escrito que nos revoquen esta autorización, ¿no? Ahora, si fue por teléfono, de la misma forma. Damos una llamada y le decimos revoco la autorización para que no puedan seguir llamándome. Ahora, ¿qué pasa si me siguen llamando luego de haber revocado la autorización? Y es muy común también. Correcto. En esos casos se estaría configurando una infracción a las normas de protección al consumidor. En específico, el proveedor estaría utilizando métodos comerciales coercitivos, que implica que nos están limitando la libertad de elección a través de estas llamadas de repente insistentes y hasta indebidas, ¿no? Claro, ¿de qué otras maneras se vulnera el hecho a los usuarios, el tema de poder hostigar con tanta información? No solamente vía telefónica, hay otras opciones también que utilizan las empresas, ¿no? Sí, mira, en estos tiempos, ¿quién no tiene un correo electrónico, no? Muchas veces tenemos correos electrónicos para el trabajo, para actividades específicas, y entramos al correo y vemos un montón de publicidad, ¿no? La bandeja llena de publicidad más que de repente los temas importantes. Una de las vías es esa, vía correo electrónico. Los proveedores también podrían utilizar cartas, mensajes de texto, ahora que está de moda las redes sociales, WhatsApp, etcétera. Todas estas vías que tengan por finalidad limitar la libertad de elección del consumidor podría considerarse como una infracción, ¿no? Incluso el volanteo en la calle, si es que una persona que está volanteando nos sigue y nos hostiga de manera indebida, entregándonos esa publicidad, también podría configurar un hecho del que estamos hablando, ¿no? Caso contrario ocurre cuando nosotros aceptamos voluntariamente. Por supuesto, en el tema volanteo. Claro. Es opción, ¿no aceptamos o no aceptamos? Correcto. ¿No?
En otro punto importante, muchas personas, ok, ya estoy cansado de recibir tanta información, de que se me esté persuadiendo de una manera hasta agresiva, ¿no? En el primer momento, ¿a dónde debo recurrir? ¿En qué instancia? Y por supuesto, ¿cuáles son los papeleos que debo realizar? Tenemos un chat, un WhatsApp, donde podemos reportar este tipo de llamadas. Así también podrían visitarnos en nuestras oficinas. Aquí en Huancayo estamos en el pasaje comercial 474, en el Tambo, para ser específicos. Tenemos un área de atención al ciudadano que nos podría brindar toda la información necesaria para que podamos de repente recabar información para poder interponer una denuncia administrativa ante Indecopi. Podrían solamente comunicarnos como una denuncia informativa o podrían reportarlo a ese WhatsApp, ¿no? Ese WhatsApp es de alcance nacional, se reporta a nuestra gerencia de supervisión y fiscalización para que inicien una investigación de oficio. ¿Qué quiere decir de oficio? Cuando el Indecopi, por decirlo así, a voluntad propia, empieza con el apoyo de nuestros consumidores, empieza a hacer una investigación para ver cuáles son los proveedores que nos están enviando esta información indebida. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de ponerle un alto a este tipo de acciones y imponerle sanciones que correspondan de acuerdo a ley, ¿no? Okay. Por otro lado, cuando una persona te llama al teléfono privado, te ofrecen diferentes servicios y ellos dicen que están grabando la llamada. ¿Esto es legal? Sí es legal porque los proveedores necesitan tener una evidencia del contrato telefónico. En realidad, la llamada telefónica, cuando nos ofrecen un determinado servicio y en su defecto, de repente nos ofrecen la firma del contrato, es válido, es legalmente válido, ¿no? Es más, se constituye en un contrato verbal que queda materializado o se configura válidamente con la aceptación nada más del consumidor. Para que el proveedor tenga esa evidencia de este contrato, necesita realizar la llamada o necesita realizar la grabación de la llamada. Ahora, eso por un lado, dependiendo del sector, hay obligación legal de grabar estas llamadas, ¿no? Por ejemplo, en materia de seguros, Pero ¿cómo certificamos que la persona es el usuario original del teléfono? Por Correcto. Así? ¿Cuáles son los filtros que utiliza la persona? Pues un tercero, ¿no? Correcto. Hay alguna información que el proveedor tiene que considerar, ¿no? Puede ser requiriendo información que solamente el consumidor puede conocer. Muchas veces nos requieren la fecha de nacimiento, el número de DNI, nombres completos y alguna otra información que sea relevante para determinar que nos encontramos frente al usuario, ¿no? Al titular de la línea. Ahora, ahí hay un riesgo, pero no para el consumidor, para el proveedor, porque el proveedor sería el responsable de identificar plenamente al consumidor con el que está contratando. Caso contrario, un consumidor podría ir. Hemos tenido casos donde los consumidores han venido y nos dijeron: me están cobrando una deuda que yo nunca solicité, que probablemente es la modalidad que tú me comentas. De igual forma, si un consumidor tiene este tipo de inconvenientes, el Indecopi está para ayudarnos, ¿no? Podríamos iniciar un procedimiento. Qué interesante todo lo que nos comentas, Edward. Por otro lado, una persona que contrata el servicio vía telefónica, ¿se puede retractar en el momento? Decimos sí, porque el sí es como la firma, ¿no? Que estamos autorizando. Pero de repente termina la llamada y digo, no, ya no deseo porque sacándome mis cuentas no me va a beneficiar en nada. ¿Qué podríamos hacer? ¿Llamar en el momento? ¿Qué? Hay un derecho de retracto que se aplica en determinados servicios. Tenemos, por ejemplo, en el servicio de seguros y servicios financieros, que está supervisado por la Superintendencia de Banca y Seguros, hay normas especiales que le conceden el derecho de retracto al consumidor. Que un consumidor que en un plazo determinado, luego de haber contratado, que no es superior a 15 días, si mal no me equivoco, no se encuentra de acuerdo con el contrato, podría solicitar que se revoque este contrato, pero tendría que realizarlo dentro de ese plazo, ¿no? Mucho va a depender del tipo de rubro que se haya contratado, el tipo de servicio que se haya contratado para que se pueda hacer uso de este derecho, ¿no? Edward, bueno, realmente todo el tema ha sido bastante claro y conciso. Gracias por todos tus aportes y por supuesto estoy seguro que toda la población va a tener en cuenta todas tus recomendaciones. ¿Algunos últimos consejos que por ahí se nos puede estar escapando? Sí, básicamente informar a toda la ciudadanía que es sumamente importante revisar los contratos, revisar los documentos que firmamos, la información que tengamos a la mano, leámosla para que no tengamos problemas con algún producto que no quisimos contratar o algún servicio que no quisimos contratar, etcétera, de modo que no tengamos
problemas posteriores como consecuencia de esa información que la teníamos a la mano, ¿no? Básicamente creo que eso podría llamar. Edward, muchas gracias una vez más. Ahora sí, vamos a dar pase a Sheila. Gracias a esta entrevista ya sabemos cómo actuar ante este tipo de hostigamiento de las distintas empresas con sus diferentes llamadas que nos pueden realizar día tras día. Es momento de irnos a una pequeña pausa comercial, pero no se muevan porque al regreso continuamos con más aquí en Entre Gente.